después vamos a hacer, bien, después vamos a hacer algunas preguntas en función de eso y les pedimos a todos que por favor dejen sus preguntas a medida que vayan surgiendo en el chat de la videoconferencia, y si hay algo puntual en lo que quieren intervenir más sobre el momento, que levanten la mano y activamos los micrófonos, por favor. Bueno, entonces contarles que Alfredo es egresado de nuestra facultad. Él es de San Juan, pero estudió en esta Facultad de Artes y Diseño. Después siguió sus formaciones de forma independiente en varias clínicas, como fue la del método Eisenberg, la clínica Yungas con Raúl Flores en 2013. También participó del programa de artistas de la Universidad Torcuato Di Tella en 2016 y de la residencia del Marco Arte Foco del Museo de Arte Contemporáneo. También en 2017 en el Bruc en Barcelona. Ha sido seleccionado en varias convocatorias a premios provinciales y nacionales, por mencionar algunos: el premio Franklin Rawson, el premio Pintura del Banco Central, el premio Itaú, el premio Fundación Federico Clem, el premio Salón Nacional de Rosario. También fue seleccionado para el Festival Play de Videoarte en Corrientes en 2018. Recibió el primer premio del Salón Cordillerano de Pintura de la provincia de San Juan en 2017. Fue seleccionado por el Salón Vicentín en Santa Fe 2016. Ha recibido mención del Salón Nacional de Pintura Banco Central. Fue seleccionado por el Premio de Artes Visuales Fundación Andreani en 2015. Bueno, entre muchos más. En algunas de sus exposiciones individuales que nos va a comentar hoy, decíamos una de su primera exposición individual en el Espacio Contemporáneo de Arte en el año 2013, se tituló Kill Your Idols. Bueno, nos va a estar contando un poco de eso Alfredo. También ha realizado exposiciones individuales en Mendoza en el Espacio Julio Leparc, en Buenos Aires en Piedras, Galería, también en el Centro Cultural San Martín en Buenos Aires. Ha participado en la Imagen Galería en Mendoza. También ha expuesto de forma individual en el Museo Franklin Rawson en San Juan. Ha participado de Marco en la Boca, con la muestra No me digas entiendo, curada por Schiavi, que nos va a estar contando un poco ahora también. Y fue invitado por el colectivo Lacal a exponer en la muestra Outlet en 2021, que bueno, nos va a contar también. Alfredo también ha realizado exposiciones fuera del país, en Uruguay, en Londres. Recientemente estuvo participando de la Feria de Arte de Madrid. Bueno, un poco también la idea es charlar sobre el mercado de arte y su experiencia. Y bueno, ahora pasamos a que nos cuente Alfredo un poco sobre esta carrera reciente. Bueno, hola a todos. Gracias por invitarme a este conversatorio. Espero poder ser claro y responder a sus preguntas si es que las tienen. Bueno, ¿de dónde parto? Creo que mi carrera artística comenzó con la decisión de estudiar arte. Yo soy sanjuanino, me mudé a Mendoza, necesitaba irme de mi provincia para, para ser eso que soy ahora. Bueno, hice la carrera en la Facu de Artes y Diseño y en paralelo a eso fui tratando de insertarme en la escena joven de Mendoza, que en ese momento era bastante efervescente, digamos. Habían muchos espacios autogestionados jóvenes con propuestas contemporáneas que a mí me interesaban un montón, y además mostraban como
un acceso a la exposición, al hacer, mucho más fácil, más cercano en realidad a, a la idea que se tiene del arte institucional, por ejemplo. Entonces, comencé desde ahí, digamos, a interesarme y también a adquirir confianza, porque, bueno, yo en mi secundaria cursé la especialidad de arte, después estudié artes en la facultad, pero no... eran procesos de formación y mis trabajos eran ejercicios eh, y no eran piezas concretas. Entonces, eh, nada, la búsqueda era no solo mostrarme, sino como también eh, crecer y realizar arte como una forma de trabajo. Bueno, yo me mudé a Mendoza, si mal no recuerdo, en el 2008 y después de muchos años tuve mi primer muestra individual que fue en el ECA en el 2013. Que en el ECA en ese momento y bueno, en años anteriores tenía una flexibilidad con el arte joven contemporáneo de la ciudad, mucho eh, estaban más en contacto y en reciprocidad con la escena joven que ahora. Era, a simple vista era más accesible el lugar y la gestión. Estas son dos imágenes de mi primer muestra que se llamó Kill Your Idols, que básicamente era una muestra de fan art. eh, y bueno, habían piezas de distintas naturalidades. Había pintura, bordados, videos, eh, otra que era como medio una intervención en el espacio. Y Por ahí recién decías, Alfredo, que al principio tus trabajos eran más bien ejercicios. sí. Eh, ¿Cómo podrías reconocer o en qué momento entendés vos de tu carrera que dejaste de hacer ejercicios y pasaste a hacer obras o piezas? En ningún momento. Sigo creyendo que hago ejercicios, pero eh, no, en realidad no, estoy mintiendo. Creo que mis intenciones, mis ideas, mis conceptos dentro de mi cabeza no coincidían o no estaban expresados correctamente. Por eso pienso que eran ejercicios, porque eran como intentos, aproximaciones a esa idea. Que luego, bueno, al poco tiempo de esta muestra comenzó la clínica Yungas en el ECA mismo. Eh, y ahí fue mi primera instancia. Bueno, yo la comencé a realizar. El primer motivo por el cual la apliqué fue porque había terminado la carrera, había terminado el cursado y no tenía más esa estructura formal educativa. Y me interesó Yungas porque, bueno, de hecho creo que fue inclusive el primer programa de formación que oí o vi como alguna posibilidad. Entonces la tomé porque me interesó el hecho de enfocar la producción para justamente afilar
las intenciones con la materialidad, y vincular ese producto al coleccionismo. Recuerdo que, bueno, Flores, uno de los momentos de su taller era presentarnos coleccionistas y artistas de una carrera gigante. Recuerdo que nos presentó a Nicanor Arauz, Juan Tesi, que son ídolos para mí. Bueno, y fue muy interesante y muy necesario para mí, muy enriquecedor, tomar conciencia de eso, y, y ver que, que esa producción o ese ejercicio en una constancia y podía tener un fin real, y que se podía convertir en una fuente de trabajo y en una forma de vida, digamos. Que por ahí el arte, como se concibe en la facultad, o por lo menos como yo lo tomaba, estaba muy lejos de, de la vida, digamos. Eran ideas abstractas, de maestros de otros tiempos, pero la realidad era otra y yo necesitaba bajar todo eso y hacer algo concreto Bien, y eso, buenísimo sí. esto. Buenísimo esto que mencionabas de Yungas y este programa de formación, porque justo una de las preguntas que íbamos a hacerte era justamente cuál entendías vos a partir de todo este tránsito que tenías en clínicas y programas de formación y residencia, cuál Sí, creías que era este aporte. Recién mencionaste algunas cosas, por un lado, la posibilidad de pensar a las artes visuales como una fuente de trabajo, es decir, como una sí. profesión, no Ujú. solo como una vocación o así desde una manera abstracta, ideal, sino como justamente una fuente de trabajo con todo lo que eso implica, ¿no? Implica. Mm. Eh, y bueno, y por otro lado también mencionabas esta situación de que cuando uno por ahí termina la facultad, es como que se acaban esas instancias de formación y entonces está bueno esta cuestión del programa o la formación tanto en paralelo como después de la Sí, facultad, en sí, estas instancias de clínicas y de residencia, eh, y total. programas de formación también, para un poco para también estar en contacto, como decías vos, con coleccionistas o con otros artistas que también se vinculan desde el quehacer profesional a las artes visuales. Así que, bueno, buenísimo Sí, eso que nos mencionabas. sí, Eh, es gracioso eso que decís del paralelismo. Yo tuve la dificultad de no poder hacerlo. Creo que de hecho podría haber economizado tiempo de mi vida haciendo cosas en simultáneo. Pero bueno, eh, no me arrepiento igual, pero sí es algo que me gustaría como recomendar, si es posible, para la gente de ahí, los oyentes, como si tienen la posibilidad de hacer cosas en simultáneo, que las hagan. Pero no en todo esto suena como medio meritocrático, pero no, la vida es corta y, y creo que hay que aprovechar sobre todo, qué sé yo. Yo era muy joven, acá tenía 20 años, 22. em, y está bueno aprovechar esos impulsos también. Eh, y tampoco realicé muchos programas de formación, sí participé en algunas clínicas a partir de esta primera, de Yungas. Eh, pero bueno, también hay una instancia hay muchos artistas que eh,
que las frecuentan, y a mí me parece que en algún momento eso se vuelve medio tóxico, porque hay muchas voces circulando y en algún momento creo que contamina. Pero bueno, el último programa grande, o sea, importante que realicé fue la Ditela, que hace ya bastantes años, 6 años atrás. Y fue interesante también. Y, y bueno, yo también tenía como un concepto de la Ditela adquirido por, por su historia, que nada, ya haber quedado era como un honor. De todas formas, el formato educativo me hizo recordar bastante a la Facu. Teníamos muchas horas de cursado teórico, que era bastante diverso, no solamente eh, tocábamos el arte, sino también la política, la economía, el medio ambiente. eh, Era bastante diverso, muy interesante. Bueno, y por ahí en una de las muestras, en la de No me digas entiendo, esta misma, esa pieza, eh, ese assemblage de muebles, fue digamos, mi obra para la última fecha, que era como la presentación de medio de nuestra tesis plástica del año. Y ese fue el resultado. Y me habías comentado que tenía una curaduría. Sí, Eso de la... bueno, después, 2 años después, volví porque esta pieza la exhibí solamente en la Ditela y después la volví a sumar 2 años después en esta muestra que se realizó en el Museo Marco en La Boca, y tuvo curaduría de Cristina Schiavi, que es una artista eh, visual, de la generación de los 90, por así decirlo. Eh, que la conocí cuando vine a exponer a Buenos Aires, y de hecho ella se acercó a mí porque le gustó mi trabajo. Eh, bueno, mi línea de trabajo es bastante amplia. Una de esas brechas es mi trabajo digital. Laburo en Paint, con esa herramienta de Windows prehistórica. Eh, y Cristina su línea de trabajo es bastante abstracto, y ella labura con arte digital inclusive. Entonces, nada, ella linkeó con mi trabajo, y de ahí yo con ella, y nada, es una maestra. Y cuando me ofrecieron la posibilidad de hacer una muestra en este lugar, decidí invitarla, y, y salió increíble. Para mí creo que esta es mi mejor muestra. Me quedé muy satisfecho, y después Dani Umpi filmó un video para una canción en este lugar. Dani Umpi es un músico uruguayo, también artista visual, Sí. que es un ídolo para mí también, así que fue un placer. Eh, y bueno, acá hay pinturas, objetos, y pero está todo, el montaje es como una gran instalación. De hecho, las paredes están pintadas, medio haciendo alusión a mi trabajo digital, y la idea era como generar en el espacio esa virtualidad bidimensional con la que venía trabajando, y, y medio generar como un entorno a mis piezas, que creo que es algo que seguí haciendo, con algunas variantes, pero me interesa
generar una especie de clima alrededor de las piezas y que no me gusta decir inmersivo porque no creo que lo sea, eh, pero sí es como, no sé, como situar la selección de obras como en cierta temperatura, por ahí decirlo, en un clima. eh, y me interesa ese vínculo, porque a mí como espectador me interesa eso. eh, Bien. Medio sugestivo. Sí, como es difícil de saber hasta dónde es la obra, hasta dónde el montaje, es como toda Sí. la obra, la sala completa. Es como una sola obra, sí. Sí, sí. Interesante, re interesante. No sé, ahí estaba preguntando Omar Uri si Sí. querías hacer una pregunta. Ahí está. Ah, es que no le estoy leyendo, a ver, perdón. No, no hice pregunta. Ah, Pregunté si podía hacer una pregunta, pero no sé ah, si era con micrófono o dale, así. sí, no sé. Hola Alfredo, ¿qué tal? Hola ¿Cómo estás? Omar, ¿cómo estás? Bien. Bueno, medio tarde, pero nada, te quería preguntar, como que para vos, eh, qué es la formación? O sea, ya que estamos como en el conversatorio en una facultad, quería preguntar para vos dónde empieza y dónde termina lo que se considera como formación. Y qué Sí, importancia ves en circular como otros lugares más allá sí, de lo académico. total. Bueno, creo que voy a coincidir con vos porque por eso te lo estás preguntando. Creo que en ningún momento para y no hago distinción de como ese estatus de- creo que nada, los conocimientos están por ahí en un edificio o en un bar. También es algo que aprendí en la clínica Yungas. De todas formas, bueno, no sé si se acuerdan, pero yo tenía como un colectivo de amigos, de amigas. Eh, Nosotros solíamos hacer tertulias y discutíamos y a veces tratábamos de hacer eventos o cosas. A lo que voy con esto es de que las instancias de intercambio y de pensamiento pueden estar en cualquier lugar. Eh, yo medio como que encaré este proceso de formación a través de la Facu y de estas clínicas, más que nada por ser un buen niño, un buen hijo, medio un deber ser, pero bueno, a mi manera. Eh, pero no, qué sé yo, el conocimiento está en todo. Las experiencias en relación al arte están en cualquier lugar, están en la calle. Tal Sí, cual. sí, total. O sea, y también como que como la formación es estar también todo el tiempo vinculado con algo. Sí, Sentido eso. es el interés, es Sí. mantenerse activo desde ese lado, pero puede estar en cualquier lugar. De todas formas, bueno, la educación formal eh, eh, acentúa ciertas cosas, no sé, desde el lado histórico, ponele, eh, y desde lo técnico por ahí en los talleres, eh, pero, pero sí, no hago diferencia, no pongo una sobre la otra. No ahora, en ese momento sí. Eh, por eso, bueno, al principio hablaba de que está bueno de que si se puede, de hacer cosas en simultáneo y no en un orden lineal y medio. Claro, Porque, como que no es porque por se etapas. vuelve.
Claro, pues si no en la se vuelve facultad y realmente una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo y ahí las cosas también se vuelven un poco como insuficientes, como decir, ay, terminé esto y me falta lo otro. claro. Me parece que no es así. Sí, aparte es como Debe que ser puedes poner como en confrontación esas formaciones si lo estás haciendo en total. simultáneo. Está bueno, Sí, sí. como experiencia. Re. Buenísimo. Bueno, no sé si hay alguien más en la sala que quería hacer alguna pregunta en relación a lo que venía comentando Alfredo, tanto de la formación como de estas primeras dos muestras, o bueno, adelantaste un poco de lo enriquecedor que fue la experiencia de el colectivo Cerda, Galería. No sé si querías comentarnos algo más por ahí, ya que picaste ahí. Bueno, y eso, bueno, también es interesante eso porque creo que nos unimos, éramos amigos antes. Bueno, Cerda fue un colectivo, espacio, galería, em, de amigues que necesitábamos en ese momento un taller básicamente para reunirnos y después mutó en otras cosas, pero bueno, la primera instancia fue esa, necesitábamos un espacio para trabajar y se volvió un lugar de reunión y recuerdo que lo que nos incentivó a hacer eso fue a reunirnos en un espacio físico para pensar, eh, fue de que no queríamos lidiar con las instancias burocráticas de las instituciones, Ujú. que de hecho, bueno, eh, no sé, en ese momento inclusive era bastante accesible, bueno, porque después de vino varias crisis institucionales en Mendoza, pero en ese momento, bueno, los espacios funcionaban y nuestros contemporáneos estaban en las paredes. Eh, pero queríamos ir por otro lado, queríamos como tener nuestra propia casa. Eh, y más que nada eso nos motivó. Y después Bueno, me digo que nos perdimos ahí, pero fue interesante porque ¿quiénes estaban en pudimos, Cerda? estaba Cecilia Tello de Lía, que es egresada de la Facu de Historia del Arte, Jimena Lozada, también egresada, pero de Artes Visuales, Agostina Francese, también egresada de la Facu, Tatiana Scons, Anita Budel y Tomás Burschmidt, que bueno, Tommy venía del diseño, Cecilia de la historia, y el resto éramos estudiantes de arte. Y bueno, ahí había como una mixtura interesante. Algo que mantengo de Cerda es que las pocas actividades que realizamos eran como medias, ¿cómo decirlo? Eh, Tenían un carácter bastante similar a esto que estamos viendo. Tratábamos de generar como un ambiente eh, eh, contenedor Ujú. a los eventos que ahí se realizaban. Y creo que arrastré eso conmigo. Eso me lo dejé. Me lo llevé Bueno, conmigo. sí, sí. Sí. Bueno, está Y, bueno también entonces lo de Cerda, porque están las clínicas, las formaciones, la residencia, la formación académica, pero esto también de formación entre pares, en el ida y vuelta de ese espacio sí, de trabajo que compartían, de todos los eventos que empezaron a hacer en ese espacio. También son instancias en las que uno va aprendiendo de sus pares, de sus colegas. En sí, el trayecto de formación está buenísimo que lo hayas mencionado, y aparte que, bueno, muchas de las personas que mencionaste hacen también a esa escena expandida de Mendoza en el arte contemporáneo, sí, que está buenísimo también reconocer y amplificar en ese sentido. sí.
Sí, sí. No sé si nos querías comentar algo más de por ahí estas otras experiencias de la del Bueno, proyecto Lacan. Proyecto Lacal es un proyecto de Di Stefano, Malcolm Di Stefano. Lo que pasa es que le decimos Toti. Se llama Malcolm. Di Stefano y Ariana Bailey. Son santafesinos y tienen un proyecto donde invitan artistas a realizar intervenciones en la vía pública. Y ellos me convocaron el año pasado para realizar situar una obra, o sea, no tenía como una cláusula, digamos, ellos habían alquilado este local, eran dos locales en una feria, digamos, persa, acá en La Boca. Y el tiempo, bueno, duró un poquito más, pero era en simultáneo a la feria Arte Va, que se realizó en La Boca el año pasado, muy cerquita de este lugar. Y bueno, yo decidí armar como esta especie de escaparate pop. Y nada, esta es una de las obras que está ahí, que es una escultura, digamos. Yo le digo objetos a mis esculturas. Claro. Esta pieza se llama Vuelto y está hecha con telgopor y cartapesta de acrílico. Suelo trabajar con materiales no profesionales, la pintura es decorativa y uso técnicas que provienen de lo doméstico, de actividades manuales domésticas heredadas y también las abracé porque durante mucho tiempo no tuve taller, trabajé en mi casa o en los espacios donde vivía, tanto en Mendoza como acá en Buenos Aires, durante un montón de tiempo. Ahora tengo taller, pero bueno, esto ya es mi estilo. Pero abracé eso porque era económico y fácil para mí. Ah, bueno. Eh, Estaba pensando que esta es como que venías hablando de las ambientaciones y en este proyecto te proponen una ambientación y vos tenés que proponer una obra para dialogar con eso. Está bueno, sí, como que el contexto estaba dado. exacto. Y bueno, y nada, llené como de etiquetas, todos los paneles estaban pintados como las etiquetas de los precios que se ponen en las ferias, y habían cuatro piezas que realicé específicamente para esto, y, y para mí, bueno, Dani Umpi escribió un texto para esto, que era bastante interesante, pero a mí me gusta que los textos no expliquen, sino que amplíen. No me gusta dar respuestas, me gusta generar preguntas. Pero en mi cabeza, en mi intimidad, que es algo que no he revelado, pero para mí esto es como un retrato de la boca. Eh, eh, Tal cual. y bueno. ¿Por qué el caldo honor? Igual, porque esta tiene un caldo honor y arriba un caramelo de Esta cereza. pieza se llama Vuelto. ¿Él? Y Vuelto. Viste que Vuelto. a veces Ah, vas de a una. comprar y no tienen 2 pesos y te dan un caramelo. Te dan un caldo o un caramelo. Y a veces, claro, un caldito o un caramelo. De una. Y nada, me parecía como
como unidades mínimas de algo, pero como valor de intercambio, y también es como un retrato, no sé, de una economía bastante precaria. De una. Alfredo, no sé si querías comentar algo más por ahí de este dibujo en Paint que habías... Bueno, puse este catálogo de cortes de pelo, porque, bueno, parte de mi trabajo es digital. Como decía anteriormente, laburo en Paint, que es un programa también, nuevamente voy a lo fácil, muy sencillo, y a veces utilizo estos dibujos como parte de videos animados que hago, utilizando Movie Maker, que también es un programa muy fácil de edición, donde pones cuadro por cuadro. eh, bueno, y es bastante interesante porque el dibujo en este sentido, y la animación del cuadro por cuadro es como, no sé, me siento Disney. como, como esas animaciones que se hacían, viste, superponiendo y efectuando pequeños cambios para generar un movimiento, por ejemplo. Y una de las preguntas que me hiciste fue como cuál era la que consideraba más importante, cuál de las formas de hacer. Eh, no sé si es la más importante, pero porque en realidad la diversidad de mi obra, del formato, se debe a que simplemente porque me aburro. No puedo estar todo el tiempo haciendo lo mismo. Si bien creo que estoy metido en una cuestión, eh, creo que conceptualmente, no sé si varío, pero sí voy ajustando la forma al tiempo. Pero por lo general parto del dibujo. Y esos bocetos a veces se vuelven físicos, como un objeto corpóreo o una pintura o, o una intervención espacial o un frame en estas animaciones. Entonces le doy un uso, trato de explotar lo más posible todo. De una. Y me parece que es como la génesis de todo el dibujo. El dibujo sería como el punto cero de tus obras, decís. Exacto. Ujú. Pero dibujo en Paint, no dibujo en lápiz. Ok, bien, bien, bien. Soy pésimo dibujante. Muy bueno. Y una pregunta volviéndonos un toque, pero habías mencionado, ya que estamos hablando de las materialidades y los lenguajes en tu obra, ¿por Sí. qué denominar a este tipo de producción objeto y no escultura? ¿Porque ocupabas materiales de las manualidades, por eso o por alguna otra razón? No es en carácter peyorativo, sino, no sé, son como, es que son objetos. O sea, para mí es como no sé. Como que para vos si los denominás objetos están más cerca de la vida cotidiana que si los denominamos Exacto, esculturas. Ah, sí, bien. eso. Por ahí la muestra esta en la que trabajaste con Inti, que es la que no sé si todavía está en el ECA o ya. No, Ok. terminó el 1 de octubre. Ah, bien, bien. Sí, cerró. Bueno, Bueno, esta que sí, esta muestra fue mi última individual, que fue en Mendoza, casi 10 años después que me hubiera encantado que sean 10, pero bueno, fueron 9. Igual 9 es un buen número. Pero, eh, volví a LECA, me invitaron para exponer. eh, E hicimos una con Inti Pujol, la curadora,
una selección de trabajos desde el 2019 en adelante. Y bueno, medio tratamos de seleccionar un poco de pintura, un poco de estos objetos, esculturas, videos, y bueno, y ese fue el resultado. Y en cuanto a esto que mencionabas de trabajar con Inti como curador, has mencionado un par de curadoras, recién decías Cristina Schiavi antes. Bueno, no sé si había una de las preguntas, pero la compartimos para el resto que están en la sala, en cuanto a la profesionalización de la vida artística, que bueno, vos un poco mencionabas de las artes visuales como un trabajo, también mencionaste de cómo en Cerda participaban personas que no necesariamente venían de las artes visuales, como el caso de Cecilia Tello, que es historiadora del arte, y bueno, también por ahí la vinculación con el diseño o con otras profesiones o actividades. ¿Cuál es lo que vos, si hay algún rol o actividad o dinámica en el caso del llevar una obra al público, que quisieras destacar, digamos, entendiendo que el arte no lo hacen solamente los artistas, si bien son obviamente un motor creador, pero bueno, un poco de todo lo que has Sí. mencionado son muchas actividades que intervienen para que las personas puedan participar del arte. Si había algo, qué sé yo, desde el montaje, la iluminación, hablaste de cómo pensás vos también los textos, bueno, algo que quieras mencionar para el resto en cuanto a eso. Bueno, en un principio, todas esas partes las trataba de suplir con lo que tenía y como podía. Medio también sin saber el valor de las cosas. Pero bueno, a medida que fui participando, sobre todo institucionalmente, de algunos eventos, inclusive dentro, no sé, de la Vitela, donde había un cupo dentro del cursado que eran curadores. Bueno, ir reconociendo los roles de cada uno y reconocerlos como trabajo. Hace un par de años atrás comenzó, bueno, con el tarifario, pero bueno, ya se venía igual como maquinando la idea de lo injusto que era trabajar eh, no solo como hacedor, sino todo el entorno, porque hay curadores, montajistas, que no tenían una retribución económica por eso, y bueno, y recién ahora se está reconociendo eso y nada, es lo que debería haber sido siempre. Pero bueno, está bueno de que ahora esté sucediendo. En esta muestra, bueno, me ofrecieron el espacio y decidí trabajar con Inti. Y una de las, creo que lo primero que dije fue, esto no va a ser gratis, o sea, tiene que, inclusive, o sea, no inclusive, con la gente con la que yo trabaje tiene que cobrar. Y bueno, y decidí trabajar con Inti, primero porque es mendocina. A mí cuando me invitaron creían que era mendocino. Y me invitaron por haber quedado seleccionado en el Banco Central, por haber tenido el premio. Eh, y, y nada, yo a Inti la respeto un montón y me gusta mucho su intensidad para trabajar.
porque nos entendemos bastante bien en ese sentido. Y nada, quería trabajar con mendocinos. Invité para la apertura, para la inauguración, a otro amigo mendocino, a Juan Ceballos, que tiene un alter ego musical. Y bueno, para mí fue importante trabajar con gente mendocina y de alguna forma reconocer eh, a los artistas de ahí también. Eh, Hay una confusión, bueno, es que viví un montón de tiempo en Mendoza, pero la gente al día de hoy me confunde como mendocino. Igual yo me considero un poco mendocino, ¿no? Está bien, Pero no mucho lo tiempo sé. acá. Viví un montón e hice un montón de cosas ahí. Y fueron muy importantes. Eh, Y en ese y sentido, bueno, sí, perdón. no, no. En ese sentido también, si nos querías compartir algo en esta diáspora desde San Juan, Mendoza, Buenos Aires, desde las experiencias también de haber expuesto, no sé, en Londres, en Madrid, en Uruguay, si hay algún prejuicio sobre lo que implica ser artista del interior, algún desafío, eh, alguna cosa positiva que quieras destacar. eh, Bueno, esto es muy personal, pero yo considero que los artistas del interior son los mejores de Muy la bueno. escena nacional, que Ujú. la escena nacional converge toda acá en Buenos Aires, pero creo que tienen esa chispa extra, tal vez se deba, eh, eh, no sé, a otros factores. A mí en lo personal cuando vine acá tenía hambre. y, y como había aprendido todas estas, y había tenido este ritmo del orden, dije, no, voy a aprovechar el tiempo al máximo y tratar de insertarme, de vincularme, de consumir arte eh, de otra forma. Y además, eh, bueno, por lo general no tenemos las mismas comodidades, no vivimos acá, no tenemos familia, no tenemos casa. Yo no conocía a nadie, conocía a 3 personas. Entonces creo que como que la energía es otra en lo personal. Pero creo que un par más también tienen esa situación de ponerse, viste, como en la cabeza, esto es lo que hago y quiero que suceda, y quiero que se exponga, y quiero formar parte de la escena, porque Muy bueno. considero que es importante. Eh, y creo que esa energía la tienen solamente la gente que no es de Buenos Aires. Tal cual. Sí, sí. La determinación, comértela el viaje y ponerle todo porque estás, si no morís en el Sí, intento. sí, y además pasa, bueno, es un poco obvio, pero también plásticamente, visualmente las obras son distintas, las propuestas son distintas porque el imaginario es otro, porque venimos de otro lugar. Y, y- y es mucho más interesante. Por ahí la escena acá local, natal, está un poco viciada. O, sí, Y eso. sí, juegan otras dinámicas también, pero supongo que al ser más amplio y diverso todo, como que también el llegar a determinadas instancias tiene más repercusión también. Y Total. en cuanto a estas experiencias fuera del país, por ahí, ¿qué se ve o qué se piensa de Argentina? ¿O se entiende Mendoza como algo distinto de Buenos Aires? ¿O somos todo una gran bolsa
de artistas de Argentina? Mira, el único lugar donde he ido presencial ha sido Uruguay. Las otras muestras fueron envíos. Pero por No ahí las dije. lecturas, las repercusiones de prensa, de tus Eh, colegas, coleccionistas. sí, creo que nos volvemos genéricos, somos de Argentina o de Buenos Aires, pero no sé, no, eh, no sé, no he vivenciado este tipo de discusión con alguien, inclusive afuera. Y a mí me interesa mucho la idea de ser un artista nacional. Claro, y sí, Porque creo que soy como un costumbrista, me estoy convirtiendo. Em, pero no sé. No. No, en Uruguay era un artista argentino. Bueno, Cecilia era la curadora mendocina y vive ahí en Uruguay. Así que no había como diferencia. No sé de qué lado cómo nos verán. bien. Eh, ¿Y en Buenos Aires hay como alguna percepción de la escena Ahí mendocina en creo que particular? sí, creo que acá sí hay como, ahí se divide un poco. Sí. Bueno, y Mendoza tiene bueno, tiene varios representantes Claro, acá, un montón, históricos y contemporáneos. Eh, eh, sí, eh, sí. Mendoza igual tuvo, ahora está como, pero medio una mala fama por todo este tiempo que tuvo un bache de vaciamiento. igual es Eh, como raro porque en ese tiempo que acá estaba todo tan complicado a nivel de la crisis institucional, de que los espacios más importantes estaban cerrados por colapsos edilicios, muchos de nuestros artistas estaban pegándola, como se dice, en Buenos Aires o bueno, en otros sí. países incluso. Y bueno, Ujú, creo que esto es algo que la propia gestión de cultura de la provincia con el tiempo fue percibiendo y bueno, un poco tiene que ver con, me parece, con la reapertura de muchos lugares, que eran artistas que los veías en Buenos Aires y no les veías en sus propios lugares de origen, ¿no? total. Por ahí eso está bueno también en reconocer cómo se transforma desde Buenos Aires hacia Mendoza en vez de al revés. Bueno, de hecho, muchos Ujú, artículos de prensa los escribieron en Buenos Aires. Por ahí Laura Valdivieso publicó uno en Página 12. Bueno, muchos ajá, colegas publicaban afuera sobre la crisis acá en Mendoza y bueno, fue importante ese empuje, me parece. sí. Pero también porque ya estaban trabajando allá y exponiendo allá, no sé, Andrés Piña, La Chola, Jimena Lozada, varias que son por ahí de tu camada, que ya Sí, estaban circulando en Buenos Aires, en Rosario, sí. etcétera. Sí. Y en cuanto a esto, por ahí estas piezas que estamos viendo que son de la Feria Arco de Madrid, no sé si nos querías comentar alguna cuestión por ahí del mercado del arte en Argentina, en Mendoza, cuál ha sido tu experiencia, si estás trabajando con alguna galería de Buenos Aires, cuáles son los tratos por ahí o, o los convenios que se suelen Ujú, tener, si eso a vos te ha generado una diferencia en cuanto a esto, pensar al arte como un trabajo, una actividad ujú. rentada, monetaria y con un ingreso aproximado que te permita planificar tu vida cotidiana. Sí. Bueno, hace casi 5 años que me representa Constitución Galería, que es una galería joven que abrió Martín Fernández y Beto Villa, que son artistas a la vez, y comenzaron con este proyecto en 2018, 2017, también de una forma como bastante
Es de tímida, Buenos como Aires, cual... Constitución, Es de para Buenos quienes no Aires, saben. sí. El, queda en el barrio de La Boca actualmente, muy cerquita de Caminito. Y bueno, y este proyecto que comenzó tímido, después se pudo como insertar bastante bien en la escena. Creo que las propuestas acá de galerías, sobre todo nuevas, tienen como... se las frecuenta, hay interés. Y hay ventas y demás. Por ahí no sé si solventan todas las necesidades, pero a diferencia de Mendoza, que por ejemplo en mi experiencia nunca tuve, o sea, nunca sí conocí a uno, dos, pero nunca vi, inclusive ahora yendo, contacto con algún coleccionista. Acá con un poco más, pero a nivel nacional el mercado es bastante pequeño. Eh, no sé cuántos agentes de estas características hay, pero sí podría decir que somos más artistas que coleccionistas y nuestra producción es mucho más es inabarcable a la cantidad de dinero que circula. Entonces, por ahí es bastante competitivo en ese sentido, porque, o por lo menos yo lo concibo así, porque yo vivo de esto. Y si no se vende, tengo un problema. Claro. Eh, ¿Y hay alguna cuestión que haga la diferencia o que te, no sé, habilite una mejor inserción o una llegada a nivel de mercado más fácil? O sea, en cuanto a los premios, a la formación, a las muestras, a los lugares y donde creo que exhibir. eso va sumando. De hecho, bueno, creo que eso es importante para estar activo. eh, estar activo. Es medio complicado porque por momentos parece que, bueno, es que en parte sí depende del otro, de la mirada del otro, claro. Pero bueno, en alguna forma que después, bueno, me he ido relajando un poco, pero eh, en un momento para mí era importante sostener en la práctica y simbólicamente por ahí alguna venta anterior o, o que se da algún reconocimiento, bueno, poder decir esto no fue un chispazo, Ujú, esto sigue. eh, claro. y Trazar una continuidad entre esas ventas y otras cosas que vas haciendo, de exposiciones o de participaciones en premios. exacto. Sí, Ujú, bueno, y convergen acá muchos intereses, porque no, o sea, esto es como en el sentido más práctico y horrible, digamos, pero, y esto se ha vuelto un trabajo, pero a la vez es lo que me gusta hacer. Entonces, no es tan doloroso. Y a la vez también me interesa ser partícipe de la escena a mí porque disfruto y siento que aplicando a concursos o realizando una muestra, soy parte. Y es como un gesto bastante caprichoso eso. Pero me interesa ver
mi trabajo hay que como interferir en las discursivas que se arman, por ejemplo, en un salón, que hay una selección amplia de obras, pero que corresponden a un tiempo, y me parece que es importante participar de eso, como un hecho histórico. No sé. Y en ese Hace un sentido, tiempo, sí, sí, no. hace un tiempo discutía con unos amigos de San Juan que no estaban de acuerdo con algunos de las políticas alrededor de ciertas instituciones que realizan premios, entonces ellos no querían participar. Yo les dije, pero justamente tenés que participar porque no estás de acuerdo. Y es la única forma de mostrar tu opinión en tu trabajo y bueno, y participando. Y yo un poco concibo mi trabajo como eso, me siento, pero esto es algo muy íntimo, pero siento que, nada, que en ese capricho hay una fuerza que me interesa como discurso. Está bueno esto que mencionas de presentarse, es como una estrategia, ¿no? O sea, una posibilidad, una opción, una decisión. Batallar Sí. desde adentro, decir desde lo que no estoy de acuerdo, con lo que no me gusta, lo que creo que hay que cambiar o transformar, plantearse, intentar participar y si tengo el lugar, amplificar esa posición desde la vitrina o el lugar o la pared que te Sí, ceden en ese sentido. Está bueno, está sí, bueno. Hay porque otras lo que posiciones, tengo para decirlo está en la obra, entonces claro, sí, sí, la, está. Y en sí. ese sentido te iba a preguntar recién también si vos creés que participar de convocatorias, de salones, es como una instancia de relectura o hay algún aporte para la persona que participa, para el propio artista, más allá de si quedás seleccionado, no quedás seleccionado, ganás o no, que si hay un aporte, hay una devolución, ¿qué implica esa experiencia de participar de Ujú. una convocatoria, un salón? Eh, um, Más pensando en esto que por ahí se menciona algunas veces, que al participar, viste, tenés que armar una propuesta, buscar una obra, tenés que revisar lo que has estado sí, haciendo. Algunas personas ya adquieren esto como un ejercicio, pero a veces no, y tenés que hacer como tu propia curaduría, tu propia edición, tu propia selección, escribir algo muchas veces en función de eso, que implica como tomar una posición como artista también. Y por ahí hay, sí. si eso entendías que es un aporte, una posibilidad de releerse y de tomar cierta perspectiva de la propia producción, o si no lo ves de esa forma. Sí, lo veo así. De hecho, bueno, lo que estás diciendo para mí siempre es así. Salvo en algunos momentos que hay algunos salones que me interesan más que otros y, y voy planificando la agenda para responder a eso específicamente con una obra original y no algo que está por ahí. Tal cual. Eh, eh, También lo cierto es de que los premios y los salones son instancias eh, también donde hay dinero y eso es un ingreso. Eh, em, pero para mí lo que tienen de interesante los salones son justamente las curadurías y eh, la misma selección. Creo que eso dibuja como un panorama y participar de eso, bueno, ese es el reconocimiento, creo. Claro, bien. Eh, Y mencionabas que hay algunos que por ahí te interesa especialmente enviar algo
por ese mismo... Ay, sí, bueno, por ejemplo, a mí me fascina la Fundación Clem, como, porque me encanta la colección, me encantan las obras que tiene Federico como artista y personaje, me parece fascinante, es como nuestro Warhol. Eh, y particularmente me interesa mucho la selección de obras que se realiza ahí siempre, que de todas formas va cambiando porque el cuerpo de selección es distinto. Pero nada, tuve la oportunidad de ser seleccionado en el 2019 con un video y fue hermoso. eh, Porque bueno, también está la experiencia de haber circulado a estos lugares como estudiante o como consumidor de arte, pero desde un lado de espectador, no como partícipe o agente de alguna escena ni de nada. Entonces para mí es bastante emotivo, de verdad, como que se da vuelta todo y me encanta. bueno. Sí. Bueno, ese es mi favorito, de todas formas, bueno, también el Salón Nacional es importante. Creo que todos. También es importante para mí el Salón Provincial que tiene el Franklin Rawson, que es el museo de mi ciudad, que el museo es bárbaro, tiene una colección increíble y las propuestas por lo general están bastante bien. Entonces, está bueno. Sí, bien. Bueno, no sé, acá hay otra pregunta de Omar. El resto de las personas de la sala, si se animan o quieren hacer alguna pregunta, por favor acérquenla o en el chat o también, bien, ahí está Marianela destacando lo de Clem. Eh, bien, Omar, ¿querías hacer una pregunta sobre la obra de Alfredo? Sí, perdón que pida la palabra porque me es más fácil formularme en oral que escrito. Sí, nada, como que es interesante la discusión de la profesionalización de los artistas y lo que consideramos trabajo, pero a veces también pienso que puede ser como un vicio, como pensar, o sea, como que la discusión gira en torno a la idea casi de escalera o de plataforma, que todos la tenemos que hacer porque bueno, es parte, es parte del camino de sobrevivir en el mundo del arte y de poder seguir trabajando, pero a mí me interesaba por ahí capaz si podíamos hablar más como de la obra de Alfredo, que me parece como súper interesante y súper rica. Entonces, yo le quería preguntar a él, perdón, cómo influye como en su producción o cómo se filtra en su producción, como la idea un poco del tratamiento de los materiales en relación a lo anacrónico, que me parece, por ejemplo, la elección como de Paint o de Movie Maker, herramientas ya que han pasado como a un plano anacrónico, ¿no? Que son como viejas, pero también digitales, ¿no? Modernas. Eh, También cómo se filtra la idea de humor en su trabajo, que está para mí permanente todo el tiempo, o no sé si humor, pero capaz irónico o tragicómico, y la idea también de ego, cómo maneja el ego del artista y el ego de la obra. El ego de la obra. Qué Sí. divertido eso. Sí, bueno, medio lo primero que dijiste, sí, la verdad que es medio raro lo que estoy diciendo, pero también yo hablo como de mi experiencia, hay muchísimos nichos que desconozco, nichos. Formas de hacer y de comercializar que algunas las conozco y otras no. También entiendo de que manejan otros intereses discursivos y
bueno, caí en esta. En cuanto a la materialidad de mis obras, ¿sabes qué? Después de realizar la clínica Yungas, caí en la conciencia de que, o sea, ya venía trabajando igual en Paint antes de hacerlo y hace años que vengo haciendo lo mismo. Pero abracé todas mis incapacidades, digamos. Yo no sé usar Photoshop hasta el día de hoy, no sé usar Premiere, Sí, de hecho no me sé parece tallar que una piedra. es que me da risa un poco porque las consideras como herramientas sencillas o fáciles, y en realidad Pero como capaz a tienen, la larga son re difíciles, son porque difíciles y de hecho los son procedimientos son bastante obsoletas. similares. Lo que pasa es que, bueno, no sé leer los botones. Eh, de todas formas hay algo como medio romántico en todo esto y, por ejemplo, lo del Paint, a mí me fascina el píxel como, como abstracción mínima de la unidad de las imágenes digitales, que cada vez son más eh, están más ligadas a la vida, digamos. Como que En el ese píxel es lo sentido, matérico que te decían en exacto, pintura para la sí. digitalidad. No. Y siento que usando esa herramienta exacerbo ese sentido. Medio haciendo como imágenes arcaicas de lo digital. Como, eh, eh, Y y también en esa después, elección del paint, como que por ahí, esto que decís de abrazar mis incapacidades, como que esa exploración con el medio, que puede ser paint, pero porque perfectamente podrías hacer una capacitación, un tutorial, un curso y aprender a usar Photoshop, pero está esa idea tal exacto. vez de hacerlo de forma intuitiva o exploratoria o experimental con esa herramienta, ¿no? Sí, bueno, igual tampoco es tan experimental, o sea, es experimental porque linkeo con otras cosas. Bueno, últimamente estoy usando imágenes de archivo, audio, música. Pero es una herramienta, y bueno, y toda mi plástica es algo que arrastro desde la infancia. Eh, Creo que eso también se vincula con el humor, eh, eh, como ese leve grado de ingenuidad que se contrapone con lo que se representa. A mí me fascina mucho la idea de arte como representación, por eso abrazo también la instalación como idea media teatral eh, del arte. Bueno, de hecho ahora diseñé la escenografía de Chongo Triste, que es una obra que dirige Beto Villa, que sería el director de mi galería, porque también es dramaturgo y está en el Teatro Cervantes ahora. Y bueno, es la primera vez eh, porque tiene medio un carácter instalativo, si se quiere, lo que realicé. Y bueno, y para mí es muy interesante entrar en diálogo con actores y acciones que se realizan en torno a esto, que por lo general lo presento inerte. Entonces, trato como de jugar con
con ese límite y exagerarlo a veces, con la idea de ese intento de mímesis, de que queda medio ahí a medio camino. Sí, te quería preguntar también de paso, que vos medio que lo habías hablado un poco antes, pero de esta idea como de retrato, y Sí. vi tu muestra en el ECA y bueno, conozco de tu trabajo, y Lo siempre del está como ego. Y sí, no, de eso después. No, no desde el ego, pero sí como que la mayoría de tus piezas son como una especie como de síntesis de retrato de ciudad casi, o Sí, de departamento reventado, o sea, no reventado, pero sí departamento austero, así, de que tener que sobrevivir. sí, Pero de una manera muy como de tratar como de retratar algo, señalándolo, pero a la vez pasándolo como un medio anacrónico, como por ejemplo eso, el paint, o por ejemplo, o sea, hacer una escultura, una baldosa de yeso, cuando podés poner la baldosa directamente, ¿qué sentís que pasa como ahí al transformar, hacerla de sí. nuevo? No es de yeso, es de madera. Es Más madera extremo pintada. todavía. Creí que era de eso. No. Es que en ese sentido el arte todo es anacrónico. Imagínate la pintura, cuántos Sí, años tiene, no sé cómo. sigue Yo nuevísimo. por eso me remito solamente a la idea de representación. Y lo justifico las formas, las técnicas que uso porque me son familiares y, y se complementan con esto que decías anteriormente de que por lo general hago retratos de escenas cotidianas o domésticas. Particularmente la muestra de Leca tenía como un... que bueno, estaba eso en las piezas esas, pero como una idea de exterior, ¿viste? Había una ¿Sí? baldosa, el perro, las medialunas que se las presenta así en las vidrieras, Sí, detalles sí. de muros, de exteriores. Y esa obra la hice en el 2021, ponele. Todas esas que te menciono. Y fue... quería hacer retratos de exteriores después de estar encerrado un año entero. Y medio como recordar que era la calle, algo así. Sí. Eh, sí. Alfredo, ahí te hacen algunas preguntas más y Ay, otras perdón, no personas de estoy la sala. leyendo. Fernanda pregunta acerca de la hipertextualidad del arte de la que hablas. ¿Podés explicar cómo se define tu obra? ¿Cómo defino mi obra? Eh, como sociología del pop, Muy buena, muy buena. que era algo que un concepto que nos fascinaba en Cerda, imagínate, hace un montón de años. Eh, sí. eh, Y después pregunta también Catalina, que es de San Juan. ¿Puedes mandar un saludito a la gente de San Hola Juan? Cata, beso enorme. Quiero Ir por tu semitas. colegio. Bien. Julia pregunta, ¿cómo sintetizarías tu obra en un concepto, una palabra? Puede ser esto de sociología del pop. Del pop, sí. No sé si ¿Y alguien la más. sanjuanina qué dice? Catalina preguntaba Cata. por tu escuela secundaria. Fui al Central Universitario con especialidad en arte. Bien. Yo también, Qué bueno. por Me eso alegro. preguntaba, porque habías dicho que había salido Sí, una especialidad de artes, entonces dije, quizás también fue el central. sí, fui al Central. Hermoso colegio. Ah, ¿No te gusta a vos? sí, pero es como que, nada,
como que en los últimos años la exigencia ha subido mucho y han como ocurrido distintas circunstancias ahí como difíciles con los estudiantes. Así que es como que mi amor por el central bajó un poco, pero bueno, como que igual amo haber salido de la especialidad de artes, porque además se arma como un grupo súper copado y bueno. Bueno, me alegro. ¿Alguien más quiere aprovechar a hacer alguna pregunta, comentario de Alfredo sobre su muestra, sus obras, su experiencia, sus trayectos en la sala? O bueno, por ahí Alfredo, si querías comentar algo más sobre algún proyecto y volvemos a poner la presentación o las imágenes. No, no sé. Bueno, ahí eso, la última imagen que estábamos viendo anteriormente, que era el perro y la pata de jamón. La pata de jamón con la zapatilla fue una obra que llevé a Arco eh, y, y bueno, medio jugando con la iconografía local y el perrito es mi último trabajo. Bueno, es una serie, son 13 de distintas formas y colores. Y fue una obra que realicé para Arteba ahora, sucedió hace unos días atrás. Y Esta serie de los perritos, ¿por dónde surge este interés? Porque es como, me da un poco la propuesta del ECA, ahora entiendo lo que decís de los exteriores, pero un poco la propuesta del ECA y toda esta etnografía, si se quiere, de perritos, me da como muy aporteño no sí. sé, a aristocracia o oligarquía de algún barrio cheto. Sí, no, igual no te creas que es como algo tan de estatus. Bueno, por ahí sí tal vez este perro, pero Buenos Aires está, en cualquier barrio, todo el mundo tiene mascotas, perros. Es impresionante. Y la mayoría, aparte es como bastante loco porque la mayoría de la gente vive en departamentos, así que los perros están en la calle paseando todo el tiempo. Y quería correrme de lo autorreferencial y empezar a observar un poco hacia el exterior. Objetos, arquitecturas, conductas relacionadas a bueno, los perros para mí son como formas de dependencia emocional. Bueno, viste esa melancolía que por momentos tiene mi trabajo, que creo que está un poquito más dramatizada en los videos por ahí. Bueno, percibo esa esencia en otras cosas. Y creo que estos perros son eso. Y bueno, es algo que percibo, y lo percibo en la calle, lo percibo en las redes. Decía lo Es de los barrios una... porteños más que nada porque en la muestra del ECA tenías también, no sé, algunas piezas como molduras que daban muy a edificios del siglo XIX. Sí, sí. O inclusive estaba como esa que era como una especie de barandillita, como una barandita con pinches que es para las Sí. palomas, como muy de edificio. Esa es más cheta. Claro, Pero bueno, pensad, yo vivo en La Boca y pensar que la arquitectura acá también es de la misma época, claro. lo que pasa es que está en ruina. Eh, en esta muestra había una que esta misma. Bueno, y estos son como estas obras, esta y otras, y no está adjunta acá, pero son como pequeños homenajes a artistas de los 90. Ujú.
Y esta es medio como un plagio directamente a Marcelo Pombo. O por lo menos yo lo percibo así, pero bueno, me llevo bien con él. Ah, No tiene bueno, problema. y un poco ahí aprovechamos la pregunta de Agustina que dices, algunos referentes que hayan influenciado tu obra, como dijiste recién, tiene mucho de cotidiano y cultura pop a la vez. Y puedes mencionar referentes, aparte de Pombo. Pombo, me gusta mucho el trabajo de Cristina Schiavi. Me gusta mucho la fotografía de Raúl Flores. Creo que es se lo conoce más por su trabajo como docente que como artista, y su obra para mí me parece alucinante, irreverente y sumamente contemporánea. Eso hace bastante tiempo que no produce obra, eh, y me parece increíble. Bueno, y podría nombrar un montón de artistas, pero creo que la vida es la inspiración y la muerte. Pero creo que el arte está en la calle, como no está en el... Estos son síntesis. No suelo mucho, suelo frecuentar espacios expositivos y mis amigos son artistas, comparto taller con 10 artistas, vivo rodeado de obras. Pero creo que el arte en esa forma es a veces, esto es medio personal, pero, o sea, personal, pero creo que no, el arte no es para los artistas, o sea, en esta forma. Yo creo que concibo el arte de otra cosa, no sé, eh, un fenómeno. El arte para mí es algo que encontré en otro lugar, que puede ser cualquiera. Puede ser una conversación, un sonido, un color. eh, eh, pero creo que estoy más relacionado, bueno, por decirlo así, a grandes rasgos vinculados, me siento vinculado a artistas que no pertenecen a mi generación. Bien, Pienso como el siglo pasado. como el siglo pasado de los 90. Sí, Bien. ponele. Que fue una época que tuvo mucho del pop, de lo bananero y del Sí, ¿sabes lo que espectáculo. pasa? Es que también, bueno, como creo que esto vuelve a salir una y otra vez, inclusive los mismos artistas. De hecho, ahora en la Fundación Fortabat hay una muestra de arte de los 90. Porque la situación política es bastante similar todo el tiempo. O sea, cada 10 años hay pobreza. Sí, Entonces, pobreza hay siempre, tristemente. sí. A Entonces creo que veces no se podemos señala cero. escapar de ciertas cosas. Que creo que no podemos pensar el arte de otra forma, por lo menos yo. Pero sí es cierto que por ahí los artistas de los 90 eran más de trabajar esta estética del pop y de lo chabacano, de lo popular, como que por ahí tal vez una lectura medio mía, pero el arte más actual tiene una línea más de lo autorreferencial, del diario íntimo, de mi poética, de mi poesía, de una cosa ahí como Sí. que no tiene tanto que ver con el pop o con esa estética, al contrario, como que es una estética muy de lo manual, del Sí. bosquejo, del dibujo, de la marca muy personal y expresiva y expresionista, si querés.
Me parece que hay una diferencia con las poéticas, si se quiere, de los 90, que Sí, para mí en lo personal se nota mucho. sí. Yo creo que igual estoy ahí como, o sea, más en una, pero sí voy mechando. Pero ponele no. Creo que soy cero bienalero. Pero Bien, no me ahí, interesa pensar el arte desde algo que no pueda ser. claro. No tengo esa ambición. ¿Qué sería el artista bienalero? Algo así. O algo así. Bien, bien, Me quedo acá. bien. Lo preciosista o lo monumental, que necesitas subcontratar gente. Algo así. No, todavía no estoy en esa instancia. Todavía hago todo yo. Bien, bien. Eh, mm. Tal vez te quedó eso de la facultad, de lo manual, el trabajo ahí Sí, igual sabes que, artesanal. bueno, lo hablaba con Eduardo cuando lo vi en Mendoza, de que casi le pido disculpas, pero bueno, a él y a todos. Cuando yo cursaba en la facu, nada, era como respondía a la formación con lo opuesto, ¿viste? Como una actitud muy adolescente, de ir como en contra o de no hacer eso porque me aburre. Y creo que me perdí en ese sentido un montón de cosas, porque aparte la facultad tenía miles de talleres que no hice. Oye, qué sé yo, en escultura me quedé en lo que nos ofrecían como cátedra, pero detrás de eso había un montón de, de técnicas que los profesores te enseñaban, eh, pero yo decidí tomar cerveza. Y me Bien, arrepiento porque hay cosas que no sé hacer. Eh, entonces creo que, bueno, que hay que aprovechar eh, y bajar un poco la cabeza como... eh, ser menos pretencioso en ese momento, me parece. Pero bueno, es medio difícil generar esta conciencia cuando sos tan joven, me parece. claro, tal cual, tal Sí. cual. Que fue algo que aprendí en la Ditela, por ejemplo, porque imagínate, volver a cursar horas, teoría, eh, fue como volver, viste, bueno, en lo personal, porque hace un montón que no tenía una instancia así académica, pero fue tedioso, de todas formas, iba todos los días, como Claro, porque, porque, porque nadie me obligó a estar ahí. claro, claro. Lo elegí yo. Entonces, qué sé yo, traté de sacarle esta vez el mayor provecho posible. Eso es como mi consejito. Saquen provecho. Ya, bueno. Sí, aprovechar las instalaciones de la facultad, el taller de fundición, un Sí, montón de cuestiones que por ahí pasan, no sé, del taller de papel, de hacer papel, un montón de cuestiones sí, de pintura, en grabado, bueno, los profes muchas veces están dispuestos a explorar y a, re, como, en ese sentido por ahí, en vez de agachar la cabeza, pensarse que es abrir la cabeza, y que los docentes no son una autoridad, alguien, no son los padres que vienen a claro, marcarte límites, sino que re, nos toca una cuestión de sistematizar el conocimiento, que es eso que vos decís. sí. Pero bueno, no debiera ser el enemigo, sino Sí, bueno, alguien que te también acompañe. es algo como una barrera que dentro del ámbito académico creo que, bueno, trata de mantener cierta forma por ahí que es muy rígida y no tan, no sé, tan blanda, tan receptiva a otros intereses. Pero sí recuerdo que estaba la posibilidad de hacer otras cosas y no las hice. Eh, y algunas por vago y otras porque no, porque, porque iba en contra de lo que pensaba, ponerle.
y fue una pena. Aparte porque cuentan con herramientas, cosas que no... Si bien hay que gastar dinero para hacer, obviamente, pero bueno, hay cosas que son gratis, como Tal cual. la enseñanza y el lugar, las herramientas, etc. Tal cual, tal cual. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si no empezamos a cerrar y liberamos a Alfredo que pueda ir a descansar después de esta... Voy a comer. Claro, sí. Bueno, no sé. ¿Alguien más? Bueno, finalizamos. Entonces, Dale, vale. bueno, muchas gracias, Pau, muchas gracias, Alfredo. El conversatorio se grabó y entre hoy y mañana va a estar subido en el canal de la Facultad de Artes y Diseño, en el canal de YouTube, por si lo quieren volver a ver o compartirlo. Ahí va a estar disponible. Eso creo que sería todo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por participar. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La pasé muy bien. Bueno, Sí, yo también. Chao, Alfredo. Un beso. Re interesante Nos las vemos. preguntas, Pau, también. Muchas gracias. Gracias Gracias, a Alfredo. gracias, Alfredo. Adiós. Nos vemos. Adiós, Gracias, chao, Pau. chao. Chao. Adiós. Nos Chao. vemos.